Hola chicos, muy buenos días, espero se encuentren muy bien, yo me encuentro maravillosamente bien. Bienvenidos y bienvenidas a un video explicativo acerca de la metáfora de el asno y el pozo. ¿Por qué esta metáfora es importante en el contexto de la psicología clínica? ¿Por qué es relevante a la hora de aplicar terapia de aceptación y compromiso? ¿Qué procesos de aprendizaje estarán involucrados en esta metáfora? Quédense viendo esta explicación porque pues, les va a servir de bastante utilidad para que comprendan a nivel teórico el funcionamiento de esta metáfora. Bien, resulta y pasa que a lo largo de los módulos que yo estoy subiendo sobre terapia de aceptación y compromiso ya se empieza a comprender, eh, digamos que la trama principal de Tokio como el paciente que es atendido por pues, una serie de terapeutas correspondientes a su universo, del universo MOPET de la psicología clínica. ¿Sí? Tokio está experimentando un duelo muy fuerte. ¿Mm? Un duelo por ruptura, ya que Rufina Lahosky pues lo dejó, lo cambió por otro. Y entonces Tokio está justamente involucrado en un proceso de terapia de aceptación y compromiso para poder superar el malestar que está experimentando por esta ausencia, por la ausencia de Rufina Lahosky. ¿Mm? Con el paso del tiempo, Tokio empieza a aceptar cada vez más la realidad sobre la ausencia de Rufina y a medida que va aceptando su realidad, va conectándose con lo que es importante, con lo que es valioso para él. Va conectándose con experiencias nuevas gracias a actividades experienciales que le enseñan una perspectiva mucho más flexible acerca de la vida pese a la ausencia de Rufina, entre otras actividades que eh, pues permiten que Tokio tenga mayor perspectiva, una perspectiva mucho más flexible, más vinculada al yo como contexto que al yo como contenido, más vinculada a la difusión cognitiva que la mismísima fusión cognitiva, más vinculada al sentido de la vida, ¿sí? Pese a la ausencia de Rufina Lahosky. Y en todas esas actividades experienciales se encuentran las metáforas, estos recursos importantes para generar mayor flexibilidad psicológica en Tokio, así como también para pues que Tokio examine su conducta, examine sus decisiones, ¿sí? Y obviamente tenga una mayor orientación conductual a partir de estos recursos literarios. Las metáforas son recursos literarios. Las metáforas son recursos que le permiten tanto al consultante como al terapeuta generar mayor desliteralización del lenguaje y obviamente pues tener como una reflexión clara acerca de qué me transmite la metáfora sobre mi comportamiento. Entonces Tokio el Husky pues experimenta una serie de pues metáforas, ¿cierto? Que lo encaminan cada vez más a la aceptación y al sentido de selectividad conductual, ¿vale? Una es la metáfora del autobús, la otra es la metáfora de el pozo y el asno, entre otras metáforas pues que se van a ver a lo largo de los módulos que pues ustedes están viendo y que agradezco pues que estén viendo en este momento en mi canal de YouTube como nuevo contenido sobre terapia, aceptación y compromiso. Entonces Tokio va a ir pasando de metáfora a metáfora, de actividad experiencial a actividad experiencial. Y bueno, llega el punto en donde Rojito Peludito, su gran amigo, ¿m? le habla un poco acerca de la metáfora del pozo y el asno. Y es ahí en donde Tokio pues genera mayor perspectiva, ¿vale? Una perspectiva bastante útil que pues le permitirá aceptar que está en un contexto de dolor, pero puede hacer cosas útiles a pesar de estar en un contexto de dolor, en un contexto de malestar. ¿Mm? La metáfora y el pozo del asno es una metáfora que se vincula mucho a la perspectiva de, o al dicho, si usted lo quiere llamar así, si la vida te da limones, entonces haz limonada. ¿De acuerdo? Resulta y pasa que hay un asno que está muy sediento y se asoma a un pozo. Él cree que hay agua en el pozo, pero se asoma demasiado y entonces cae.
al pozo, a lo más profundo del pozo, y entonces pues rebuzna para pedir ayuda, para que lo saquen de allí. Los campesinos lo escuchan, y al ver que no se puede salir, que no se puede sacar, perdón, el asno del pozo, pues lo deciden enterrar. Y el asno pues entra en un contexto de desesperanza, porque pues él cree que lo van a enterrar, ¿no? Y efectivamente está viendo cómo la tierra pues está cayendo, esa tierra que arrojan los campesinos está cayendo desde arriba, y el asno ya se pone pues en un contexto de desesperanza donde pues ya se queda quieto, deja de rebuznar, pero se da cuenta de algo muy importante, y es que la tierra que va cayendo desde arriba le va rebotando y va directamente hacia el suelo. Y el asno, con el paso del tiempo, empieza a comprender que pues esta tierra que rebota al suelo se va a ir acumulando, y esto le permite subir. Con la misma tierra que el asno iba a morir, esto le sirvió para volver hacia la superficie. En este orden de ideas, nosotros tenemos que considerar la utilidad de esta metáfora, porque te dice, bueno, pese al malestar, pese a el momento más difícil que estás viviendo, vamos a buscarle una utilidad a este momento difícil, a este momento oscuro, a este momento doloroso de tu vida. La vida te está dando limones, y los limones son amargos, como el momento exacto en donde el asno empezó a comprender que iba a morir enterrado con la tierra, en un ambiente frío, en un ambiente húmedo, en un ambiente oscuro. Esos son los limones que nos da la vida. Pero tenemos que utilizar esos limones bajo un propósito mucho más grande, bajo un propósito mucho más útil, para hacer limonada, para no morirnos de sed, para darnos cuenta que los momentos difíciles nos pueden enseñar cosas enriquecedoras, y, ¿por qué no?, probablemente encontrar soluciones allí. De no encontrarlas, aceptar, sin resignarse, sin luchar contra los pensamientos, sin luchar contra los eventos internos, y orientando nuestra conducta a algo valioso, algo realmente importante. ¿Mm? Entonces, ¿qué vendría siendo pues todo esto en términos del conductismo? Nada, pues yo lo puedo ver bajo el punto de vista de la conducta moldeada por las consecuencias, ¿sí? O el contacto directo con las contingencias. Tú vives una situación muy difícil y generas una perspectiva, un punto de vista sobre esa situación, dadas las contingencias que estás experimentando, que estás viviendo, que son desagradables. Pero tienes dos opciones: engancharte con las consecuencias desagradables de esa situación que viviste, o poder interpretar las consecuencias de una forma diferente, de una forma distinta, y permitirse tener un repertorio comportamental diferente dentro de esas consecuencias. Por ejemplo, si tú estás pasando por un duelo, como Tokio el Husky lo está pasando, tú tienes dos opciones: dejarte enterrar absolutamente del dolor, del sufrimiento, del malestar, de la culpa, o tener un ejercicio de introspección donde tú te des cuenta que, ok, en este momento estoy sufriendo, en este momento me siento triste, veo las cosas tal y como son, y por esa razón voy a aprovechar este momento de mi vida para aprender a ser un poco más selectivo con las personas que yo me junto, o también ser mucho más consciente de mis errores, para que en la nueva relación que tenga o en las nuevas interacciones que tenga me permita generar límites, tanto conmigo con mi nueva, como con mi nueva relación, por ejemplo, me permita identificar pues estos comportamientos que tuve, para que en la siguiente no me desconecte de mi siguiente relación, por ejemplo, ¿sí? Y si yo voy a pensar que me voy a quedar solo para siempre, por lo menos tener en cuenta qué conductas puedo sacar que me ayuden
¿cierto? En este tiempo de soledad. Y con el tiempo ver si realmente ese pensamiento rumiante de me voy a quedar solo para siempre es funcional, tiene sentido y pues si es cierto o no es cierto. Lo importante es que yo me base en un repertorio comportamental que me oriente a lo valioso a pesar del dolor, a pesar de las consecuencias y que me permita ser un mejor ser humano, un mejor profesional. Si en este momento pues enfocamos el sentido de la metáfora, por ejemplo, a un evento desafortunado de desempleo, ¿sí? En todo caso, si la vida te da limones, ¿cómo harías esa limonada? Si la vida te arroja tierra, ¿cómo utilizar esa tierra para poder salir a la superficie? ¿Mm? La tierra vendrían siendo todos esos momentos desafortunados, todo ese castigo positivo, castigo negativo, situaciones aversivas, como tú lo quieras interpretar. Pero ¿cómo utilizar esto para salir adelante? Resulta y pasa que en los momentos más oscuros, en los momentos más difíciles, nosotros nos conocemos muchísimo más. Y ese es el sentido importante de la metáfora, porque el asno conoció su astucia, por ejemplo, que a lo mejor estaba desactivada o a lo mejor estaba completamente desconocida para el mismísimo asno. ¿Qué tan astuto puedo ser? Bueno, lo descubrí cuando estaba a punto de morir, cuando todo estaba frío, oscuro, profundo, sin posibilidad alguna. Allí descubrí que puedo sobresalir. Y es en los momentos más difíciles donde uno se da cuenta de las capacidades que uno tiene. He ahí en donde la conducta moldeada por las consecuencias o el contacto directo con las contingencias nos enseña más de nosotros mismos. Yo sé que ustedes como seres humanos y a esta edad 30, 32, 40 años, 20 años, pues han vivido situaciones muy difíciles, muy intensas. Ahí la vida les ha dado limones, ahí se encuentran en el pozo, pero estoy completamente seguro que superaron esas situaciones porque las mismas les sirvieron para enterarse de qué tan fuertes podían ser, de qué tan astutos o inteligentes podían ser. ¿Son las situaciones difíciles necesarias en la vida para conocernos mejor? Absolutamente. La muerte, el duelo es necesario para conocer nuestras capacidades para salir adelante en ausencia de los seres queridos. Y en este caso, Tokio el Husky se ha enterado de muchas capacidades que él tiene, a pesar de estar en un contexto de duelo, a pesar de estar en un contexto muy doloroso. Eso es como nosotros deberíamos ver la tierra que nos arrojan desde arriba, como una oportunidad para conocernos un poco mejor, como una oportunidad en términos conductuales para activar nuevos repertorios comportamentales hacia nuestros objetivos y entender que después de esta experiencia somos personas absolutamente nuevas, de mayor conocimiento para nosotros mismos, así como también de mayor conocimiento para los demás, quienes van a reforzar positivamente la forma como sobresalimos de una situación difícil. Y bueno, vale, que no estamos hablando única y exclusivamente del dolor por una ruptura, como Tokio lo está viviendo en estos módulos, sino también pues de cómo saliste del desempleo, de la pobreza, de cómo saliste victorioso de una enfermedad o cómo la estás manejando bien, ¿vale? Cómo estás sobrellevando esos eventos difíciles de la vida hasta ser victorioso en los mismos. Cómo es que estás llevando las deudas, cómo las has pagado, cómo las has superado, cómo encontraste ese empleo que bien sea el más deseado o el menos deseado, pero conseguiste empleo y que te está permitiendo salir de, por ejemplo, la bancarrota o de la quiebra o de las deudas. Los limones son esos eventos difíciles que en la metáfora del asno y el pozo pues es el mismísimo pozo y la tierra que te cae. A veces nos sentimos que nos morimos cuando nos dan esos limones, cuando sentimos que nos arrojan la tierra desde arriba, como si no hubiera ninguna esperanza, pero resulta y pasa que en ocasiones la esperanza la encontramos en nosotros mismos.
Las posibilidades están dentro de nosotros mismos. El sentido de selectividad está dentro de nosotros mismos, no dentro de otra persona o no tiene que ver con alguien más. Porque pues nosotros a veces nos encontramos solos y desamparados. No hay ni amigos, ni amigas, ni novio, ni novia, ni papá, ni mamá. Estamos ahí en el pozo. Y te están arrojando tierra. Y eres el único que está allí compartiendo o interactuando contigo mismo. No hay nadie más. Entonces, ¿qué vas a hacer? Esa es la importancia de la metáfora, que nos permite generar un comportamiento y moldear ese comportamiento hacia la salida del pozo, hacia las consecuencias que tú quieres conseguir. El asno anhelaba y deseaba estar arriba, nuevamente, pastando en el sol, saliendo de ese pozo en el que les estaba pues atormentando, pero se encontraba consigo mismo. No había nadie más que le ayudara. Y la vida lo que estaba diciéndole a él era: ahí, conócete un poco más, sé capaz de algo más, atrévete a algo más, a pesar del miedo, a pesar de la soledad, a pesar de la intriga, a pesar de todo esto que estás viviendo en este momento. ¿Qué harás para evolucionar? ¿Qué harás para superarte y salir del hoyo? Christopher Nolan también adapta un poco de esta metáfora del pozo y el asno en una de sus películas más famosas, que es Batman el Caballero de la Noche Asciende. Bruce Wayne se encontraba en una prisión, literalmente era un pozo gigante, ¿sí? Y nomás contaba consigo mismo para poder salir de allí, pese a que se encontrara muy afectado física y emocionalmente por lo que pues, le estaba ocurriendo en la película. Bane había tomado el control de Ciudad Gótica y, aunado a esto, le había roto la espalda a Bruce Wayne, lo había vuelto una nada. Y pues tras del hecho lo había encerrado en una prisión, en un pozo, donde solamente contaba consigo mismo y con un guía, ¿vale? Para poder salir de allí. Y entonces logró salir, contando consigo mismo, pero también con un guía que, a mi parecer, eran los mismos valores de Bruce Wayne hablándole a él mismo para que pudiera salir de allí. Cuando estamos en un momento muy oscuro, cuando cuando el asno, perdón, se encuentra en ese pozo, en ese momento muy oscuro, ¿con qué valores habrá conectado para poder interpretar esa tierra que le caía desde arriba como algo que en vez de matarlo lo iba a subir, lo iba a ascender? ¿Qué cosas importantes aceptó el asno antes de subir e ir subiendo a medida que le iban arrojando la tierra? Nosotros tenemos muchas cosas muy importantes. Pese a la sensación de soledad, siempre hay un propósito, siempre que estás vivo por algo, por alguien. Y esto te permite salir del pozo, eso te permite salir de aquel lugar en donde en este momento te encuentras, o en ese momento te encontrabas cegado por el pesimismo. Y es justamente los intentos por acercarse a eso, a lo más valioso, lo que nos permite pues salir, tener unas conductas de supervivencia, de lucha, ¿cierto? Que se han reforzado y que se han conservado a lo largo de la existencia de la especie humana para sobrevivir. ¿Mm? Esa es la importancia de esta metáfora en el tratamiento que Tokio lleva en aceptación y compromiso. ¿Mm? ¿Qué haría Tokio pese al dolor, pese al malestar, pese a que la vida le esté lanzando esa tierra sucia y oscura relacionada con ese duelo, ese dolor, ese sufrimiento por Rufina? ¿Qué tanto se conoció Tokio cuando salió? ¿O qué tanto estaría dispuesto a conocerse para salir de allí? ¿Mm? Esa ha sido la explicación de la metáfora del asno y el pozo.
una metáfora que también nos permite extinguir conductas evitativas que nos están pues causando malestar, que nos están causando dolor y por supuesto que están facilitando que la tierra arrojada simplemente es una tierra que me va a matar y ya está, que me va a enterrar y ya está, o simplemente va a estar en un contexto de desesperanza y ya está. Pues no, pues no, porque resulta y pasa que hay más posibilidades para salir, pese al dolor, pese al sufrimiento. Es más, el dolor, el sufrimiento es una posibilidad para salir y para crecer, para demostrarnos cuánto valemos, no necesariamente una persona, sino nosotros mismos especialmente, cuánto valemos nosotros. ¿Mm? Y cuánto nos demostramos a nosotros mismos que podemos salir de una situación difícil, tengamos o no tengamos a alguien esperándonos fuera del pozo. ¿Listo? Gracias por su atención, mis queridos y mis queridas. Espero que este video les haya servido bastante. Ah, esperen antes de irme porque creo que toca pues hablar acerca de qué tiene, con qué otros componentes se puede trabajar esta metáfora. Se puede trabajar con clarificación de valores, con desesperanza creativa, ¿cierto? Especialmente con estos dos, ¿sí? Con clarificación de valores en el sentido de identificar, pues bueno, eh, la tierra que se me está arrojando, ¿serán esas barreras, serán esas limitaciones, ¿cierto? Que yo estoy viendo en mi vida no como oportunidades, sino como simplemente algo que me está estancando, que me está dejando ahí en el pozo, o más bien será una oportunidad para establecer o emitir acciones comprometidas que me van a llevar fuera del pozo. ¿Mm? Será un discriminativo para acercarme a mis seres queridos, a mis valores, a lo que yo siento que pues puedo aportarle al mundo, a lo que yo siento que puedo aportarme a mí mismo, cosas valiosas, cosas importantes. ¿Mm? Y en el sentido de la desesperanza creativa, pues bueno, saber que si yo sigo viendo a estas situaciones difíciles como una razón para evitar o para escapar y distanciarme de lo más valioso, realmente eso me va a servir para poder tener mayor bienestar o simplemente no me va a servir por el simple hecho de que me está enclaustrando más en ese pozo y me está ahogando cada vez más. ¿Sí? Tengo que formular, tengo que tener en cuenta diferentes conductas alternas en este caso para poder salir del pozo y tener mejor conocimiento de mí mismo. Y cuando tenga mejor conocimiento de mí mismo, pues crear un camino alterno, un camino que tenga sentido, pese a que en ocasiones, pues este camino alterno, pues sea un camino complicado, sea un camino doloroso, pero que me va a dirigir a lo más valioso, a lo más importante. ¿Vale? También tiene que ver mucho con la difusión y la fusión cognitiva en el sentido de que la tierra que me están arrojando, digamos, son esos pensamientos que me quieren amurallar, que me quieren encerrar, es ese monstruo bosco que está ahí acosándome todo el tiempo, exacerbándome o exagerándome un poco más la realidad, el sentido de pertenencia, exacerbándome más la soledad. Pero bueno, entonces, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Sí? Lo puedo utilizar como mi tumba o como una oportunidad para entender la vida un poco más flexible y decirme, me tengo a mí mismo para superarme, me tengo a mí mismo, tengo ciertas redes de apoyo para que estos pensamientos simplemente sean lo que son, ¿sí? Que estén ahí presentes y en vez de darles esa utilidad de enterrarme, naturalmente darles como una importancia, pero en la redundancia, irrelevante o cada vez menos importante a comparación de mis conductas o mis comportamientos que tienen mucho más sentido y que me pueden encaminar a lo más valioso, a lo más importante pese a que la tierra pues esté allí, ¿vale? Tratando de enterrarme, tratando de obstaculizarme. Yo le voy a dar otro sentido a la tierra que me conectará con el yo como contexto, más que como el yo como contenido, y eso hablaremos en la siguiente oportunidad. Ver a la tierra que me arrojan
ver a la Tierra que le arrojan a Tokio como un estímulo delta o como un estímulo discriminativo. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión, ¿vale? Ahora sí me despido, muchísimas gracias por su atención, espero que sus videos le estén sirviendo bastante para aprender, para fortalecer sus conocimientos y pues nada, espero que pues también les estén gustando bastante como pues no solamente recursos capaces para esclarecer dudas o alfabetizar más en terapia, aceptación y compromiso, sino también pues esclarecer algunos aspectos de su vida, de acuerdo a las explicaciones pues que se están dando. Bueno, gracias por su atención, que mi Dios me los bendiga y que estén muy bien. Chao.